En nuestro especial de reforma tributaria encuentra un completo análisis artículo por artículo. ¿Cómo quedaría la base gravable del impuesto de renta para la equidad CREE? Remitámonos a la norma. Artículo 22. Base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE. La base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, se establecerá restando de los ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio realizados en el año gravable, las devoluciones, rebajas y descuentos, y de los obtenidos se restará lo que correspondan a los ingresos no constitutivos de renta establecidos en los artículos 36, 36-1, 36-2, 36-3, 45, 46-1, 47, 48, 49, 51, 53 del Estatuto Tributario. Precisamente para analizar este tema está con nosotros el doctor Javier García. Doctor Javier, bienvenido a Forum. Muchas gracias, Daniel. Mire, cuando nosotros hablamos del CREE, estamos hablando de un impuesto de renta. ¿Qué pasó con el CREE? Nosotros teníamos un impuesto de renta del 33, entonces lo dividimos inicialmente 25 y 8. Después no, que fue 9. Y no tan exactamente la división, porque la base de gravable es distinta. Las bases son distintas. 9. Y después no, 9 más tanto, más 5, más 6, más 7. Va como en el 18. Entonces, ¿cuál es mi posición frente a esto, hombre? ¿Por qué si nosotros íbamos a excindir ese impuesto, por qué no dejamos las mismas bases del impuesto de renta? Y simplemente decimos, este impuesto es el CREE y este que tiene una destinación específica. Y este entra al presupuesto corriente, común y corriente, no hay ningún problema. Sino que creamos un galimatías, enseguida vamos a mirar cómo trasladan de un lado para otro y en últimas, aparte de la compensación de pérdidas fiscales, son muy poquitos los cambios. Pero a usted le da la impresión de que hubo un gran cambio. El gran cambio que se da es que se introducen las pérdidas fiscales y los excesos de renta de la base del CREE, de la renta presunta ordinaria. Entonces, a mí me parece, ya hemos estudiado el CREE hasta la saciedad, ya la gente sabe lo que es el CREE. ¿Cuál es la noticia nueva? Incluimos las rentas líquidas especiales, que lo vamos a ver enseguida, incluimos las pérdidas fiscales. Pero en este proceso aparecen 4 artículos adicionales, pero la situación es la misma en base, porque en tarifa no. Sí, además tenemos que tener en cuenta que algunos ingresos no constitutivos quedan, digamos, por fuera. Sí. Y se introduce también la regla de su capitalización al tema de CREE. Eso afecta en general, digamos, la base gravable. La razón es muy simple. La base gravable de CREE es superior porque tiene menores deducciones, menores ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y lo que vamos a ir viendo es un traslado de disminución de la tarifa en renta y aumento de la tarifa en CREE para eliminar por esa vía, digamos, algunas exenciones o algunos beneficios que se tienen en renta. Veamos precisamente qué ingresos no constitutivos fueron retirados. Veamos, fue retirado como resta de la base gravable el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional del artículo 36-4 del Estatuto Tributario, por ingresos percibidos por utilidades originadas en los procesos de democratización de sociedades realizados mediante oferta pública. También fue retirado el ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional por utilidad en venta de inmuebles mediante la negociación directa y por motivos definidos previamente por la ley como de interés público o de utilidad social. Esto, doctor Daniel, va a generar un problema y es esas ventas de inmuebles es lo que ayudaba a la expropiación administrativa, lo que ayudaba a la expropiación voluntaria. Si ahora retiramos ese ingreso no constitutivo, pues la gente ahora sí va a pensar que el precio que le están dando no es suficiente porque va a tener que pagar además impuesto de renta. Entonces, este sí debió haberse quedado en el CREE. Definitivamente no debieron de haber eliminado ese ingreso no constitutivo para CREE. Bueno, pero hay una cosa que viene de la ley 788 del 2003. Ese artículo fue de la época, ¿sí?, del canal tributario. Permanece dentro del estatuto
Y hay algunos libros que hablan de él abiertamente, otros dicen, ahí hay una discusión. Pero si uno lee la ley 788 del 2003, él fue retirado de allí. ¿Sí me entiende? ¿Qué pasa con el artículo 37? Que vinieron otras normas, o hay otras normas que no están dentro del estatuto, Sí, y que vinieron a reemplazar el artículo 37. correcto. Entonces la discusión es, ¿será que están arrastrando esas normas? No sé. De todas maneras, el artículo No, porque las 37 exclusiones de la base gravable son taxativas. Ah, sí. Y entonces, si quedaron retiradas, ¿qué hacemos? Sí, acaban de retirar. Lo mismo que el artículo 46, el de los terneros, también fue retirado desde la ley 788 del 2003 del andamiaje tributario. Entonces, yo creo que ellos lo que buscan es ser coherentes con el impuesto de renta, pero hay una discusión. ¿Cómo quedarían precisamente las deducciones para el CRE con la ley 1739 de 2014? Las deducciones de los artículos 107 a 117, 120 a 124, 126 raya 1, 127 raya 1, 145, 146, 148, 149, 159, 171, 174 y 176 del Estatuto Tributario, siempre que cumplan con los requisitos de los artículos 107 y 108 del Estatuto Tributario, así como las correspondientes a la depreciación y amortización de inversiones previstas en los artículos 127, 128 a 131 raya 1 y 134 a 144 del Estatuto Tributario. Estas deducciones se aplicarán con las limitaciones y restricciones de los artículos 118, 124 raya 1, 124 raya 2, 151 a 155 y 177 a 177 raya 2 del Estatuto Tributario. Arreglaron por ley todo el enredo que tenían en las deducciones, que no sé si recuerdan que en algún momento quedaba la impresión de que las 107 y deducciones de 107 y 108 no quedaban en CRE, mejor dicho, era casi que el pago por el ingreso. Pero ya aquí quedó, digamos, arreglado completamente ese problema por ministerio ya de la ley y no simplemente por decreto. Y quitaron de ahí todos los gastos no deducibles. Así es. Sí, todos esos que eran gastos no deducibles los quitaron de ahí. Es que no tiene sentido. ¿Sí me entiende? Entonces, sí, arreglaron. Yo creo que Van perfeccionando, van perfeccionando reforma a reforma el tributo. el Qué tributo, impresión. y cuando ya esté perfeccionado ya no sirve. No, sí, cambiaremos por otro. ¿Qué rentas exentas se podrán restar de la CRE precisamente? Se le permitirá restar las rentas exentas de que trata la decisión 578 de la Comunidad Andina, y las establecidas en los artículos 4 del decreto 841 del 98, 135 de la ley 100 del 93, el artículo 16 de la ley 546 del 99, modificado por el artículo 81 de la ley 964 de 2005 y finalmente el artículo 56 de la ley 546 de 1999. Enhorabuena la aclaración por estas rentas exentas, porque eran motivo de debate y de discusión y de pregunta todo el tiempo frente a la administración, y sería injusto que estas rentas exentas, tratándose de un impuesto de renta a nivel internacional, no fueran exentas. Y si son exentas en renta. Y si son exentas en renta. Sí, estamos de acuerdo. Precisamente observemos ahora la siguiente pregunta, que es: para determinar la base gravable de CRE, se deben tener en cuenta los ingresos que constituyen ganancia ocasional. Veamos qué nos dice la norma. Para efectos de la determinación de la base mencionada en este artículo, se excluirán las ganancias ocasional de que tratan los artículos 300 a 305 del Estatuto Tributario. No faltaría más que nos metieran un golazo complementario de de CRE. Entonces tendríamos complementario de renta, complementario de impuesto a la riqueza y complementario de CRE. No, el CRE solo es sobre renta, no sobre Correcto. ganancias ocasionales. Es coherente con la relación que hay con el impuesto de renta. Porque ya las ganancias ocasionales quedaron reguladas, Sí, reguladas todas aparte. en el impuesto de renta. ¿Cómo la vamos a regular otra vez también en CRE? Eso sí sería un exceso de tarifa. Se mantendrá la renta presunta en CRE. Veamos qué nos dice la norma. Para todos los efectos, la base gravable del CRE no podrá ser inferior al 3% del patrimonio líquido del contribuyente en el último día del año gravable inmediatamente anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 189 y 193 del Estatuto Tributario. Esta es la renta presuntiva del CRE, Ya. o base mínima de CRE, como quieran llamarlo.
tendrá renta presunta el CRE. No habrá, es decir, habrá una base mínima y siempre habrá una base mínima y tendremos que calcularlo como base mínima. Es decir, nosotros estamos frente a una renta presuntiva en el CRE, que no le colocaron técnicamente ese nombre, pero es una renta presuntiva. Eso es una presunción de derecho indiscutible. Indiscutible. La utilidad en la enajenación de predios destinados a bienes de utilidad pública se podrán restar de la base gravable. Parágrafo transitorio. Para los periodos correspondientes a los 5 años gravables 2013 a 2017 se podrán restar de la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CRE las rentas exentas de que trata el artículo 207-2, numeral 9 del Estatuto Tributario. Ahí entonces, para el tema de la expropiación, dejaron solamente los 5 años y definitivamente después quedan excluidas. Sí. Después de que salga Santos, el que llegue va a tener muchos problemas Va a tener para la expropiación. Todos los problemas que va a tener. ¿Por qué? Porque o va a tener que hacer una reforma ya no de 12.5 billones, de 25, Sí, para tapar todos los huecos. Si usted no le da a la gente la gabela de que tenga un ingreso no constitutivo por la expropiación voluntaria, es decir, por el negocio que hace con el Estado para entregarle el predio, para que pueda construir la carretera, el hospital, la escuela y demás, la gente no va a tener ningún incentivo para negociar directamente y va a ir a la jurisdicción a discutir el precio. Y eso, para eso fueron creadas esas normas tributarias, para que la gente vendiera fácilmente los predios. Si hoy es difícil hacerlo con las normas vigentes, ahora con la entrada en vigencia de estas otras normas va a ser más difícil la venta. En la base gravable del CRE se adicionarán rentas brutas y líquidas especiales del impuesto de renta. Nos indica lo siguiente de la norma, artículo 22-1, rentas brutas y líquidas especiales. Las rentas brutas especiales previstas en el capítulo 4 del título primero del libro primero del Estatuto Tributario y las rentas líquidas por recuperación de deducciones señaladas en los artículos 195 a 199 del Estatuto Tributario serán aplicables para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta para la equidad CRE. Nosotros tenemos rentas brutas especiales, que son aquellas que no admiten costo de deducción y se las admiten de manera especial. Y tenemos renta líquida especial en las mismas condiciones, no admiten ni costo ni deducción. Y si lo admiten de manera especial. ¿Qué ocurre acá? Que era que eso lo habían dejado por allá. Eso quedó como a interpretarse. Sí, no quedó de una forma claro. expresa en la norma anterior y había discusiones sobre ese tema. Y hay discusiones, entonces aquí la plasmaron. ¿Qué me preocupa de esto a mí? Que en la venta de activos fijos depreciados, esa depreciación es una renta líquida especial. Claro. Va ahí. Y va para CRE. Y va para el CRE. Es decir, si fuera ganancia ocasional, iba con el 10% como ganancia ocasional. Sí, y solo en renta, como complementario de renta. Y aquí va a quedar con el CRE como y con renta líquida especial queda con la doble tarifa. Y la doble La tarifa. del CRE. 43, en últimas, cuando podía ser 10 en renta. Y eso hay que tener cuidado con eso, porque la gente cree que aplican de manera plana, es decir, la venta de activos fijos poseídos 2 años o más es ganancia ocasional. ¿Sí? Si no tienen renta por recuperación de deducciones. Porque la renta por recuperación de deducciones se llama como renta ordinaria. Y usted tiene un activo totalmente depreciado, ahí no tener ganancia ocasional. Lo puede tener hace 100 años. Usted lo que tiene ahí es una renta líquida especial. Veamos ahora esta importante anotación, la cual nos indica, lo anterior indicaría que la recuperación de deducciones por amortizaciones, depreciaciones, provisiones y la recuperación por pérdidas compensadas entrarían a ser parte de la base gravable del CRE. De la base gravable del CRE, esa es la conclusión precisamente no es una de esas ganancia rentas ocasional. especiales. Exactamente. Continuando ahora con la siguiente pregunta, ¿podrán compensarse pérdidas fiscales en el CRE? Artículo 22-2, compensación de pérdidas fiscales. Las pérdidas fiscales en que incurran los contribuyentes del impuesto sobre la renta para la equidad CRE a partir del año gravable 2015 podrán compensarse en este impuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 147 del Estatuto Tributario Nacional. Doctor Javier. ¿Qué ocurre con eso? Era una total inequidad que una empresa que tuviera pérdida fiscal, y lo habíamos dicho, ya nosotros lo habíamos dicho en anteriores reuniones, que una empresa
que se inicie y tenga pérdidas fiscales, no pague impuesto de renta, pues si tenga que pagar el CRE. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hizo con esto? Señores, vamos a aplicar las pérdidas fiscales y envían la norma a que leamos que el artículo 147. Entonces, el artículo 147 trae el reajuste fiscal, trae adicionalmente los tiempos, que puede ser en cualquier tiempo, trae los efectos de esta norma cuando nosotros solicitamos una pérdida fiscal compensable, que son 5 años abiertas. Todas esas situaciones vamos a ver. Pero no hemos arreglado el problema de que cuando yo solicito una pérdida fiscal se me genera una utilidad grabada en cabeza de los accionistas. Eso no lo hemos solucionado. Pero yo soy una de las personas que pienso que de las cosas que alejaba grandemente la base gravable de renta de la base del CRE era cuando usted tenía pérdidas fiscales. Ahí se te multiplicaba vos la base impositiva de manera exponencial. Entonces, esto está bien, me parece que está bien. Veamos ahora la siguiente pregunta. ¿Podrá compensarse el exceso de base mínima en CRE, renta presuntiva? Nos indica el artículo 22-3 lo siguiente. Compensación de exceso de base mínima. A partir del año 2015, el exceso de base mínima de impuesto sobre la renta para la equidad CRE, calculada de acuerdo con el inciso segundo del artículo 22 de esta ley, sobre la base determinada conforme al inciso primero del mismo artículo, podrá compensarse con las rentas determinadas conforme al inciso primero del artículo 22, citado dentro de los 5 años siguientes, reajustado fiscalmente. Aquí lo que estamos haciendo es una compensación, ¿sí? Así como ocurre en renta, trasladando casi que la misma situación o filosofía del impuesto de renta al impuesto de renta para la equidad CRE, inclusive con el reajuste. Con el reajuste, eso para lograr equidad. Si yo tengo una cantidad de pérdidas cuando pierdo, pues tengo derecho a que esas pérdidas o a que ese exceso también que yo pagué en renta presunta se conviertan posteriormente en una disminución de mi impuesto a cargo en ese futuro próximo. Precisamente habíamos hablado al inicio acerca de la subcapitalización. Veamos precisamente la siguiente pregunta. ¿La subcapitalización será aplicable a CRE, así como otras normas sobre el impuesto de renta? Nos indica el artículo 22-4. Remisión a las normas del impuesto sobre la renta. Para efectos del impuesto sobre la renta para la equidad CRE, será aplicable lo previsto en el capítulo 11 del título primero del libro primero, el artículo 118-1 del Estatuto Tributario Nacional y en las demás disposiciones previstas en el impuesto sobre la renta, siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza de dicho impuesto. Aquí está claro, artículo 118.1, subcapitalización. CRE, a partir de ahora, también tiene cálculo de subcapitalización en el mismo caso del impuesto de renta. Y lo último es un absurdo. Decirle que usted aplicará todas las normas de impuesto de renta siempre que esto sea aplicable o compatible con su naturaleza. ¿Y quién decide en analogía en materia tributaria? Va en contra de los principios tributarios elementales. Por analogía no. Díganos cuál aplicamos y ese lo aplicamos. Porque si no vamos a estar en la discusión de si se parece o no se parece, si se parece o no se parece y terminamos prácticamente en Plaza Sésamo. Una de estas cosas es diferente de las otras, es igual a las demás. ¿Cuál aplicaremos? No, no, no. Es una falta de técnica legislativa en materia tributaria, analogías no. Específicamente, taxativamente, dígame qué elementos del tributo voy a tomar de otro impuesto o no voy a tomar de ese otro impuesto para hacerlos aplicables al CRE. Básicamente es por si se nos olvidó algo, ahí ponemos entonces lo de renta. Lo que pasa es que cuando les convenga sí, cuando no les convenga no. Cuando le convenga al contribuyente lo va a aplicar, cuando no le convenga no lo va a aplicar. Esto va a ser un índice, una situación que va a causar fenómenos de discusiones ante la jurisdicción. Al doctor Javier García y al doctor Mauricio Ochoa les agradecemos por su intervención en Fórum. Finalmente recuerden que si quieren ampliar más información acerca de la reforma tributaria y ver la explicación artículo por artículo de toda esta reforma, podrá consultar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Hasta pronto. Fórum, el valor del conocimiento. ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario?
mucho en común. Hagamos de ellos uno solo. Sí, así está bien. Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, una ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suma la sentencia de la Corte Suprema, del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Electoral, y los oficios, decisiones y actos administrativos de superintendencias, ministerios y entes descentralizados. Para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día. Con esto, su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría... Pero espera, por suerte existe Forum, la mejor herramienta de actualización. Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos, Forum es el valor del conocimiento. ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Forum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co.